Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del Derecho Mercantil sin clases, en este caso dedicado a la empresa como objeto de negocios jurídicos. La empresa es un elemento nuclear del derecho mercantil, pero para hablar de la misma como objeto de negocios jurídicos, el primer paso es preguntarnos sobre el concepto de empresa, porque a pesar de que, como decía, la empresa es el elemento nuclear que articula la disciplina mercantil, que como sabéis se dedica al régimen jurídico del empresario y de su actividad de producción de bienes y servicios en el mercado a través precisamente de una empresa, carecemos en nuestro derecho de una definición de lo que deba considerarse empresa en el ámbito del derecho privado. Esto es algo paradójico, pero es así. Y por otra parte, también hay que considerar que la empresa como tal no es objeto únicamente del derecho mercantil, sino que hay otras múltiples disciplinas, desde el derecho laboral, pasando por el derecho fiscal, etcétera, que también ponen su foco de atención en el régimen jurídico de la empresa, aunque en diferentes aspectos. Por tanto, ¿qué es eso que vamos a transmitir? ¿Qué es el concepto de empresa? Yo creo que lo más razonable es apropiarnos, utilizar el propio concepto económico de lo que se considera empresa y así tener un elemento en el que manejarnos en esta lección. La empresa es el conjunto organizado de capital y trabajo, de elementos materiales, de elementos inmateriales, articulados, organizados de una determinada forma por el empresario y destinado a la producción de bienes y servicios para el mercado. Bien, en este concepto tenemos que plantear una primera pregunta y es si solamente es empresa aquella privada o también la pública. Esto es un problema fácilmente resoluble, puesto que nuestra Constitución, como sabéis, reconoce tanto la libertad de empresa como la intervención pública en la economía. El artículo 38 establece el principio de libertad de empresa en el marco de la economía de mercado y recordar que los poderes públicos no solamente es que no puedan lesionar ese derecho a la libre iniciativa económica en el mercado, sino que además deben garantizarlo y proteger su ejercicio. En cuanto a la iniciativa pública en la economía, el artículo 128, en su párrafo segundo, reconoce esa iniciativa pública que puede llevar a que el Estado o cualquiera de las administraciones públicas, un ente local o el gobierno autonómico, utilicen mecanismos, por ejemplo, societarios, a través de empresas públicas, para desarrollar actividad en la economía. El segundo elemento discutible es si esta definición engloba solamente aquellas actividades en el mercado que tienen un ánimo de lucro. Este ánimo de lucro hoy en día realmente se configura como que tengan una estructura organizada desde el punto de vista de la economía, una rentabilidad, no tanto un ánimo de lucro entendido como algo repartible, un beneficio repartible entre los socios, porque hay muchas actividades económicas. Una referencia clásica es el régimen de las cooperativas, donde su actividad económica en el mercado no busca obtener un lucro repartido entre los socios, sino, por ejemplo, como ocurre en las cooperativas agrarias, la mejor colocación de sus productos en el mercado por parte de los socios cooperativistas, que son los agricultores que realizan la producción. Ahora bien, hablaremos de empresas siempre y cuando este conjunto de capital, de trabajo, de medios materiales, de medios inmateriales, actúe en el mercado organizado con arreglo a unos criterios económicos de obtención de una clara rentabilidad. Un tercer dato que quiero dejar marcado es que la empresa como tal no es contemplada por nuestro derecho como un elemento unívoco, indisoluble, único, sino que es un conjunto organizado de elementos que el derecho no contempla como una unidad. Por eso, cuando veamos el contrato de compraventa, por ejemplo, en la compraventa de empresa tenemos un único título, un único contrato, pero luego cada uno de los elementos llevará su camino a la hora de ser traspasado desde una persona a otra, su titularidad, e incluso puede haber elementos que, formando parte de la empresa originaria, luego no sean transmitidos con ella.
Por ejemplo, yo puedo vender una empresa y, por ejemplo, reservarme la propiedad del local donde desarrolla su actividad y entonces, por ejemplo, ceder en alquiler el uso de ese local. Luego, no hay una visión indisoluble de la empresa como objeto de negocios jurídicos. Sí que es verdad que algunas normativas más recientes, como la ley concursal, estamos viendo el artículo 148 en materia de liquidación, que habla de las unidades productivas como unidad, que se va a intentar, en la medida de lo posible, enajenarlas como tales unidades, porque se entiende que tienen un valor superior a la suma de sus elementos. O la ley de defensa de la competencia, que habla también de las empresas como algo como un sujeto determinado. Hay normativas que contemplan una cierta unidad de la empresa, pero ya digo que no es el régimen general en nuestro derecho. Por tanto, nos encontramos con una empresa como unidad orgánica en funcionamiento, lo cual lleva dos elementos importantes. Uno, que la empresa aúna un elemento objetivo, un elemento material, un elemento de los elementos que conforman esa empresa, y luego una organización productiva, un elemento espiritual, lo que el emprendedor, sea individual o social, la forma en que el emprendedor organiza su negocio, generando, por tanto, una clientela y unas expectativas de beneficio. Este segundo elemento es muy importante porque la empresa no es algo muerto, no es un conjunto de elementos inorgánicos, sino que tiene una determinada organización. ¿Por qué esta tintorería en esta calle tiene éxito y la otra que está al lado no tiene éxito? A lo mejor tienen la misma maquinaria, pero puede haber una forma de organización, de tratar al cliente, de buscar nichos de mercado, de política de precios, que es lo que genera esas expectativas de beneficios y fideliza a una clientela. El segundo elemento es que esa empresa, esa unidad orgánica, está dirigida al mercado, a producir bienes y servicios para el mercado o intermediarlos, y está planificada con arreglo a un criterio de economicidad. Y la contemplamos con una cierta unidad convencional, aunque es verdad que no es una unidad desde el punto de vista jurídico. Bien, visto esto, os dais cuenta de que hay tres elementos importantes en el concepto de empresa. Por una parte, hay un valor de explotación, hay una actividad que está organizada por el empresario y hay un lugar donde se desarrolla, que es el establecimiento. Estos elementos están organizados de acuerdo con los criterios, de acuerdo con los planteamientos de un determinado empresario, y por tanto ahí hay un elemento, el elemento espiritual, que difícilmente es transmisible, puesto que si yo vendo mi empresa, mi nuevo empresario pues tendrá su forma de desarrollar el negocio. Lo que está claro es que esta actividad que estamos viendo tiene un valor superior a la suma de los elementos que conforman la empresa, y eso hace que sea objeto frecuente de transmisión. Transmisión de la empresa que puede ser directa o indirecta. Y esto me lleva a distinguir un elemento importantísimo. Vamos a ver, desde el punto de vista económico, o yo diría en el lenguaje de la calle, cuando hablamos de transmisión de empresa o de compraventa de empresa, a lo que nos estamos refiriendo habitualmente es a que el control sobre una determinada empresa pasa de unas manos a otras. Quienes estaban en uso del poder de dirección de esa actividad en el mercado dejan de serlo y pasan a ser otros. Pero este concepto económico de transmisión de empresa es distinto del jurídico. Cuando aquí en esta lección o en esta materia hablamos de compraventa o transmisión de empresa o arrendamiento de empresa, estamos haciendo referencia a un contrato en virtud del cual un objeto se transmite de A a B. Eso es el contrato de transmisión. Sin embargo, hay mecanismos distintos de transmisión, que son los mecanismos societarios que estudiasteis en Mercantil 1, que en el fondo buscan el mismo resultado económico, es decir, el control sobre la actividad pasa de manos. Pero una cosa es la compraventa, el arrendamiento, el usufructo de empresa, y otra cosa distinta es, por ejemplo, la adquisición de acciones o participaciones de la sociedad
mercantil titular de la empresa. Si yo compro las acciones de una sociedad anónima, el empresario sigue siendo el mismo. Lo que sucede es que el control, el capital, el poder de decisión, la titularidad de las acciones han cambiado de manos. Ahí tendríamos que la empresa sigue siendo la misma. No ha habido una transmisión de empresa en sentido contractual, pero sí que ha habido una transmisión de empresa desde el punto de vista económico. También hay otros mecanismos societarios, como son la cesión de activo y pasivo, procesos de fusiones, segregaciones. Por ejemplo, si yo hago una escisión de una parte de mi actividad empresarial y la sociedad anónima cede esa unidad productiva a otra empresa, hay una transmisión de empresa, pero no a través del mecanismo contractual de negocio jurídico de compra-venta, sino a través de un instrumento societario. Por tanto, hay que tener en cuenta una cosa es la transmisión directa y otra cosa es la transmisión indirecta. Una cosa es la transmisión a través de la compra-venta del capital de la sociedad u otro tipo de procesos societarios, y otra cosa distinta es la transmisión directa a través de un contrato. Bien, llegados a este punto, imaginad que queréis transmitir o queréis adquirir una empresa, la Torre Trump, que se dedica a la explotación de locales para actividades empresariales, alquiler de oficinas, etc. ¿Qué primer paso o qué primer problema tenemos como adquirente? Fuera directo o indirecto. Vamos a ver, por una parte yo puedo decir, bueno, vamos a ver, ¿qué sucede si hay pasivos ocultos? Es decir, posibles deudas que tuviera la empresa, el empresario, Trump, frente a el arquitecto, la constructora, determinados prestadores de servicios. Bueno, tendré que estar seguro de qué es lo que debe la empresa. ¿Se me van a ceder esas deudas? ¿No se van a ceder? Desde luego, si tengo un proceso de adquisición indirecta a través de la compra de acciones o participaciones, voy a ser responsable, la sociedad va a seguir siendo responsable de los pasivos que tuviera, tendré que conocerlos. Luego hay otros temas relativos a hechos anteriores. ¿Qué ocurre, por ejemplo, si hubo un expediente de regulación de empleo, Trump despidió a varias decenas de personas de personal de mantenimiento de las oficinas que han planteado un pleito, un juicio en vía social con los sindicatos y, bueno, posteriormente obtienen un derecho a una indemnización superior a la que se les pagó, ¿no? Hay unas responsabilidades por hechos anteriores, pero que pueden perjudicarme o que pueden afectarme como adquirente. Luego puede haber pérdida de activos o de elementos importantes. Imaginemos que el edificio tiene aluminosis y no se había detectado. Claro, lo que yo compre va a perder valor. Estos y otros problemas hacen que en el proceso de adquisición de una empresa sea muy importante, entre otros aspectos, la llamada due diligence, la auditoría legal. El proceso de adquisición, os he dejado, a los que sois estudiantes míos, tenéis materiales y alguna documentación sobre los procesos de adquisición de empresas en el aula virtual. Los que no, podéis buscar en Google, que hay un montón de documentación. En el largo proceso de adquisición de una empresa hay diferentes fases. Hay una preliminar, donde simplemente las partes se ponen de manifiesto el interés en adquirir o el interés en vender una unidad productiva, unos primeros tratos preliminares donde se ponen sobre la mesa el compromiso serio de querer realizar esa adquisición, y enseguida hay un proceso de auditoría para determinar precisamente examen de balances, examen de riesgos, de responsabilidades patrimoniales, de posibles pasivos, esto que estábamos viendo en la diapositiva. Y ya después del proceso de auditoría, si todo llega a un acuerdo, hay unas manifestaciones y declaraciones por parte del transmitente, un compromiso lógicamente, de veracidad sobre esas declaraciones, incluso puede haber un seguro que garantice la posible responsabilidad civil del transmitente que me mintió a la hora de enajenar la empresa, etcétera. Pero esto es importante que tengáis en cuenta el proceso de auditoría. Es un negocio largo que tenéis diferentes fases. Bien.
Dicho todo esto, centrándonos en el tema de los contratos, es decir, de la transmisión directa de la empresa, podemos hacer referencia a 4 figuras básicas. La compraventa, que sería la principal, y luego otro tipo de transmisiones que tienen por objeto la empresa, como la cesión temporal, el arrendamiento, la hipoteca del establecimiento o el usufructo. En todos estos negocios se va a producir 2 grandes problemas o 2 grandes cuestiones. Cuando A transmita a B, bien de forma definitiva con la compraventa o bien temporalmente con el arrendamiento, por ejemplo, una empresa, la primera pregunta va a ser siempre el qué. ¿Qué ha transmitido? Porque ya he dicho que el derecho no delimita unitariamente qué es la empresa y dice, bueno, pues este es lo que se ha transmitido. El segundo elemento importantísimo hace referencia a que la empresa es algo vivo. Tiene obligaciones que tiene que cumplir frente a terceros, es responsable de deudas que los terceros pueden reclamarle y luego tiene una multiplicidad de contratos que están vivos y que hay que preguntarse qué pasa con ellos. ¿Qué sucede con ese tipo de relaciones con terceros? Créditos, deudas y contratos. Bien, empezando con el objeto, un elemento importantísimo en una compraventa o arrendamiento de empresa es el anexo. Habrá, si se hacen bien las cosas, una escritura notarial de transmisión con un anexo donde se especifiquen los bienes, los derechos, las obligaciones que se quieren transmitir con la empresa. Este anexo debería ser detallado y puntualizar todos aquellos elementos que se entienden transmitidos para clarificar el negocio. No obstante, es evidente que puede ocurrir que haya una compraventa sin anexo, puede ocurrir que el anexo sea incompleto y en esas situaciones la pregunta del qué he transmitido se puede responder con una perífrasis que sería: el transmitente tiene que transmitir todo aquello que sea necesario para continuar con la explotación. Todo aquello que sea imprescindible para para continuar explotando el objeto de la transmisión, que es la empresa. Si decimos que transmitimos algo vivo, el adquirente debe poder encontrarse en situación de continuar la actividad empresarial. Por tanto, ante lagunas o dudas sobre el objeto de la transmisión, esta frase, esta perífrasis nos puede ayudar. Oiga, este elemento era imprescindible para seguir con la explotación, pues entonces debería entenderse transmitido. Esto de todas formas será un asunto que deberá dilucidarse ante los tribunales. Un segundo elemento importantísimo en materia del qué es la prohibición de competencia. La prohibición de competencia suele ser un pacto incluido en el contrato, pero aun cuando no se incluya en el contrato, parece que debemos mantener que el transmitente y ser imposible que continúe realizando la misma actividad en competencia con su adquirente. ¿Por qué? Bueno, porque sería una exigencia derivada del 1258, del propio principio de cumplimiento de los contratos conforme a la buena fe y artículo 57 del Código de Comercio, puesto que parece que es difícilmente compatible con la buena fe hacer una compraventa de empresa y posteriormente colocar un negocio de tintorería al lado de la tintorería que acabas de vender. Por tanto, parece lógico que deriva de estos principios generales de buena fe en el caso de que no hubiera pacto expreso en el contrato. Lógicamente, esa prohibición de competencia no es para siempre y en todo lugar. Debe entenderse que es durante el periodo imprescindible, dependerá del tipo de negocio, para que el adquirente consolide su posición en el mercado y también en la zona de influencia. No es lo mismo poner un negocio de bar, en cuyo caso parece que si me voy 2 barrios más allá no puedo estar haciendo competencia a mi adquirente, que otro tipo de explotaciones. En relación con esta obligación de entrega, será necesaria una actitud diligente del transmitente, por ejemplo, enviando cartas circulares a los clientes, a los proveedores, señalándoles que ha habido una transmisión de empresa, que el nuevo empresario es el señor B y que en la medida de lo posible pues que continúe su explotación con el señor B. Es decir, puede haber
ese tipo de actividades relacionadas con la entrega o, por ejemplo, dar formación al propio adquirente, a sus empleados, explicarle durante unos meses o incluso continuar en la actividad empresarial para que el nuevo empresario pueda controlar y dominar la explotación. Todo esto será objeto o bien de los pactos concretos o bien de figuras que pueden derivarse de la buena fe en el cumplimiento del contrato. Y el segundo problema es el tema de las relaciones con terceros. Aquí habrá que distinguir los créditos, las deudas y los contratos. ¿Por qué? Punto primero, porque en principio créditos, deudas y contratos solo deberían transmitirse cuando las partes lo hubieran clarificado en el contrato. Es decir, cuando en el anexo se identifiquen esos créditos que quieren ser objeto de transmisión. Esa yo creo que debería ser la regla general. Sin embargo, en segundo lugar, es muy distinto los créditos que las deudas y los contratos, porque en los créditos solamente el derecho civil nos obliga a comunicar al deudor que ha habido una transmisión para evitar que el deudor pague el acreedor aparente. Lo dice tanto el Código Civil como el 347 del Código de Comercio. Sin embargo, en deudas y contratos la situación es distinta porque no podemos transmitirlos sin consentimiento, sin el acuerdo del tercero, porque lógicamente el tercero acreedor no le es indiferente que A sea su deudor o que B sea su deudor. Por tanto, ahí habrá que recabar el consentimiento de los terceros. Sí que es verdad que el derecho, por circunstancias especiales, contempla la sucesión en los contratos del nuevo empresario. En los contratos laborales, lo dice el Estatuto de los Trabajadores, en el contrato de seguro, lo dice la Ley de Contrato de Seguro de 1980, señalando que, en principio, el seguro de daños va donde va el objeto asegurado. Pero sí que es verdad, por ejemplo, que en el seguro, la Ley de Contrato de Seguro permite a la compañía aseguradora que una vez conozca el hecho de la transmisión pueda resolver el contrato entendiendo que hay una agravación del riesgo o que las condiciones son distintas, y en el caso de los trabajadores sabéis que hay una responsabilidad solidaria del transmitente y del adquirente, por ejemplo, por las deudas salariales, etcétera, etcétera. Bien, en relación con las obligaciones del vendedor, voy a poner en las notas de este vídeo una sentencia del 9 de mayo de 2016 que me parece muy relevante en lo que se refiere a la prohibición de competencia. Precisamente porque articula cómo esa prohibición de competencia, incluso aunque no se encuentre recogida en el contrato, se deriva de la buena fe. Os la coloco para que saquéis algunas conclusiones sobre las obligaciones del transmitente. Pasando al arrendamiento de empresa, el arrendamiento de empresa ha sido tradicionalmente muy litigioso en España por un tema histórico. La ley de 1964, ya ha llovido, estableció una prórroga forzosa en los arrendamientos tanto de vivienda como de local de negocio, y eso hizo que hubiera una huida de la normativa. ¿Cómo se huía de esa normativa? Pues bueno, si una persona iba a alquilar un local de negocio, establecía que iba a arrendar realmente una empresa, por ejemplo, una empresa de bar. ¿Por qué? Porque así escapaba de la aplicación de la ley del año 64, que solo se refería al local, digamos, al elemento material, pero no a la empresa en funcionamiento. Esto luego dio lugar a muchísima jurisprudencia para ver cuándo había un arrendamiento de local y cuándo había un arrendamiento de empresa real, o se estaba simulando lo que realmente era un arrendamiento de local. Bueno, pero tiempo ha pasado desde entonces, aunque todavía hay locales y viviendas con prórroga forzosa, porque los herederos podían subrogarse en la posición del arrendatario. Y en la situación actual lo que tenemos es que el arrendamiento, como ahora veremos, es un contrato al que se le aplica el Código Civil y la autonomía de la voluntad, puesto que no está regulado en la Ley de Arrendamientos Urbanos vigente. Tenéis varias sentencias del Tribunal Supremo en las que se distingue cuándo estamos ante un arrendamiento local y cuándo ante un arrendamiento de empresa. En esta que aparece en pantalla lo tenéis expuesto claramente. En el arrendamiento de empresa, el objeto contractual tiene una doble composición. Por un lado el local como soporte material y por otro el negocio o empresa en funcionamiento con elementos de explotación, con elementos que están activos.
Si se dan esos dos elementos, estamos ante arrendamiento de empresa y, como os he dicho, el régimen jurídico viene por la autonomía de la voluntad. En obligaciones del arrendador tendremos la entrega, lógicamente, hacer las reparaciones que sean esenciales, tuberías, cañerías, instalaciones, no así las ordinarias de cambiar las bombillas o lo que sea el mantenimiento, y mantener al arrendatario en el uso pacífico del negocio. El arrendatario, por su parte, tiene que pagar el precio, el canon arrendaticio, y tiene que hacer un uso diligente de la empresa. Esto es importante porque al término del contrato tiene que devolver la empresa y, por tanto, tiene que haberla explotado con la diligencia suficiente para mantener su valor. Si ha sido claramente negligente, no ha utilizado bien no ha explotado bien el negocio, no lo ha mantenido abierto, etcétera, etcétera, y está frustrando los intereses económicos del arrendador, pues podría, lógicamente, exigirse la correspondiente responsabilidad contractual. Bien, vamos a ir terminando el vídeo refiriéndonos con mucha brevedad a la hipoteca, al usufructo y un poquito a la transmisión mortis causa de la empresa. Esto de la hipoteca de la empresa viene regulado en una antigua norma, la Ley de Hipoteca Mobiliaria y Prendas sin desplazamiento de la posesión del año 54, que recoge en sus preceptos la llamada hipoteca de establecimiento. Bien, realmente, ¿de qué se está hablando aquí? Se está hablando de que la empresa, como algo que tiene un valor superior a sus elementos materiales, como algo que está en explotación, puede ser objeto de cesión en garantía. No el inmueble, que es objeto de una hipoteca inmobiliaria, sino la propia empresa. Sería aquí la situación en la que un empresario necesita un crédito, acude al banco y ofrece como garantía la propia explotación, la propia empresa de tintorería que está desarrollando. La ley de hipoteca mobiliaria simplemente señala unos elementos que se entienden transmitidos siempre, la extensión necesaria, la extensión normal, elementos que se entienden transmitidos, salvo que se diga lo contrario, y luego elementos que pueden ser pactados, que se transmitan, que se cedan en esa garantía. Elementos necesarios, lógicamente el arrendamiento, el derecho de uso del local donde esté establecida la empresa. Si el titular de la empresa no es el dueño del local y no tiene como arrendatario el derecho de poder hacer libremente el traspaso, no podría ceder en hipoteca como garantía de sus obligaciones la empresa, porque lo fundamental es que haya un sustrato material, un local, donde si no paga él las deudas, aquel acreedor que tiene como garantía la empresa pueda cederla o explotarla y así cobrarse lo que no se le ha pagado. Luego, primero, el derecho de uso del local. Segundo elemento necesario, aquellos elementos imprescindibles asociados a la actividad de explotación. Derechos de propiedad industrial, marcas, patentes, nombre comercial, es decir, lo que constituye la empresa. Si no se dice nada, también se tienen transmitidos los elementos maquinarias, sillas, mesas, elementos físicos, todo aquello que conforma el local. Y se puede pactar, además de todo esto ya de forma convencional, que también se extienda la garantía a las materias primas que se encuentran en el establecimiento. Esta hipoteca de establecimiento es un caso residual, como podéis imaginar después de mi explicación, pero es un posible uso de la empresa como garantía. En cuanto al usufructo, la empresa puede ser objeto de usufructo, como cualquier bien con valor económico, un bien de explotación. Lo que ocurrirá entonces es que hay una separación entre la nuda propiedad, que corresponde a los dueños de la empresa, y el usufructo, es decir, el disfrute de los rendimientos de la actividad que corresponderá al usufructuario. El usufructo no va a ser objeto habitualmente de constitución ad hoc, de negocio de cesión de la empresa por usufructo, pero sí que hay un supuesto muy habitual en nuestro derecho, que quería recordar aquí lo veis en la diapositiva, que es el usufructo del cónyuge supérstite. Sabéis que el cónyuge supérstite, en caso de fallecimiento de su esposo o esposa,
tiene el derecho al usufructo del tercio de mejora del caudal hereditario y, por tanto, en virtud de su usufructo puede encontrarse el supuesto donde los herederos, los dueños de la empresa, sean los hijos y, sin embargo, el usufructo corresponda a la viuda o al viudo correspondiente. Y esto me lleva, para terminar, a la transmisión mortis causa, porque en la transmisión, en el caso del empresario individual, persona física, aunque el mismo supuesto rebus sixtantibus estaría en el caso de disolución de una sociedad, pero bueno, en el caso del fallecimiento del empresario nos encontramos con dos riesgos. Uno es el riesgo de paralización, se paraliza la actividad puesto que ha fallecido el titular de la misma, y otro es el riesgo de disgregación entre los herederos de esa unidad que está en funcionamiento. Para compensar estos dos riesgos hay que señalar dos elementos. Una parte, el artículo 290. El artículo 290 del Código de Comercio, recordad, es de Mercantil 1, que establece la continuidad del factor, del gerente, de los apoderados, en el ejercicio de sus poderes a pesar del fallecimiento del empresario persona física. Es decir, aunque fallezca el empresario, su gerente va a continuar explotando la actividad y, por tanto, se evita ese riesgo de paralización temporalmente. En materia de disgregación, primero hay que señalar que cuando fallece un empresario de persona física, entre sus herederos, por ejemplo, los tres hijos, se forma una comunidad de bienes, una comunidad incidental, que si continúan desarrollando la actividad, dará lugar a una sociedad irregular, aplicándole el régimen de responsabilidad que ya conocéis, es decir, responderán de las deudas de la actividad no solamente el patrimonio de esa empresa, sino también el patrimonio personal de estos socios herederos del causante. Dicho esto, hay que señalar que para evitar el riesgo de disgregación, en la ley de la sociedad limitada de nueva empresa, la ley 7/2003, se modificó el artículo 1056 en los términos que estáis viendo en la diapositiva, permitiendo que el causante, que el testador, estableciera el mantenimiento de esa empresa como una unidad, como una explotación indivisa, de forma que se pagara a los legitimarios su legítima en forma de efectivo, en forma de dinero. Es decir, yo puedo dejar mi empresa a uno de mis hijos y señalar que la legítima de los otros dos se pague en efectivo. No ya con el caudal hereditario, sino como dice el artículo 1056 del Código Civil, el propio heredero de su peculio puede pagar esa cantidad que le corresponde, en el ejemplo que estoy utilizando, a sus hermanos. Esta es una medida interesante porque preserva la unidad y evita posible disgregación con la pérdida social, económica que tiene el cierre de empresas. En fin, esto es lo que quería comentaros en materia de la empresa como objeto de negocios jurídicos. Creo que ha quedado claro varios elementos. El primero es la problemática de la empresa como unidad, el hecho de que esa empresa en funcionamiento tiene un elemento espiritual, que es el que le dota, le insufla al emprendedor, y unos elementos materiales, que puede ser objeto de transmisión tanto directa, con contratos, como indirecta a través de mecanismos societarios. En ambos casos hay que hacer una labor de auditoría legal y de más fases de examen del objeto, puesto que quien adquiere una empresa puede adquirir una caja de sorpresas y encontrarse con un minusvalor dentro de ese negocio que ha comprado. Centrándonos en los contratos, es decir, en los negocios jurídicos entre dos personas en el que se transmite una empresa, los dos problemas fundamentales que se plantean son siempre el qué es lo que se ha transmitido, anexo, buena fe, obligaciones de entrega del transmitente, 1258 y concordantes, y dos, qué sucede con todas las relaciones que tiene ese empresario, en la explotación de la empresa, créditos, deudas y contratos. Junto a estos elementos problemáticos en toda transmisión, en materia de arrendamiento hemos señalado las obligaciones de las partes y todo el tema de la distinción entre local y empresa, y en materia de hipoteca, usufructo y transmisión mortis causa ya hemos visto algunos de los elementos que establece el legislador para permitir estos negocios manteniendo la explotación empresarial.
Bien, espero que haya quedado todo claro y nos vemos próximamente en este espacio del derecho mercantil sin clases.